Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles donde podemos darnos cuenta qué hizo Jesús al ver las necesidades de la gente. Resulta que en alguna ocasión Jesucristo fue llamado, o mejor dicho, llegó con sus discípulos donde se encontraba un momento de tristeza, de dolor, de pesar. Y en ese momento fue cuando llegó hasta la tumba de Lázaro, donde Cristo resucitó a su amado amigo. Llegó Marta, lo encontró a Jesús y le dijo: yo sé que si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Tanto así que hoy conocemos el versículo más corto de la Biblia, uno de los más cortos, San Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que Jesús se identificó con el sufrimiento de aquella familia. Él era un amigo de Lázaro y también de sus hermanas. De tal manera que Jesús mostró simpatía, mostró empatía al momento de resucitar a Lázaro. Pero entonces, ¿por qué Jesús lloraba? Bueno, la lección nos dice claramente aquí que Jesús lloraba no solamente por aquel escenario al ver a aquella gente que estaba allí como testigos y estaban incrédulos, sino también Jesús lloraba por aquellos que no estaban allí, esto es decir, por ti, por mí y por toda la humanidad entera. Escucha lo que dice la lección. Dice aquí: Él lloraba por el sufrimiento de toda la humanidad por causa del pecado. La humanidad indiferente, la humanidad de alguna manera que era insensible a aquel llamado de Jesucristo. Pero digo más aquí, dice que sobre él descansaba todo el peso de la tristeza y que mirando a través de los años venideros vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda la angustia. De tal manera que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lloró. Entonces la pregunta es: ¿por qué lloró Jesús? Bueno, lloró por la incredulidad, por la dureza de aquellos que estaban allí y por aquella gente ingrata que hoy mismo le da la espalda a Dios de manera indiferente. Pero ¿sabes qué? También Jesús llora cuando tú y yo somos indiferentes al dolor ajeno. Cuando tú y yo somos personas que vemos la necesidad y pasamos de largo, como pasó el sacerdote, como pasó el levita. Cuando vemos que aquel está sufriendo y tú y yo no hacemos nada. Jesucristo sigue llorando por aquellos corazones que son insensibles al dolor ajeno. Dice aquí que él vio el dolor de la humanidad. Tanto así que el pensamiento del dolor a nuestra mente puede ser que nos afecte cuando es un familiar, cuando es un ser querido. Pero cuando se trata de otras personas, podemos ser insensibles e indiferentes al dolor ajeno. De tal manera que aquí tenemos al Señor que conoce todas las cosas, llorando por el dolor de la humanidad. Solo Dios conoce la extensión de la tristeza y el dolor humano. De tal manera que deberíamos estar agradecidos porque apenas miramos nada más vislumbres del dolor. Y a pesar de ello, algunas veces cuando nos sentimos tristes, apesadumbrados, te vas a dar cuenta que Dios siempre manda un ángel, siempre manda un hijo para que te dé la mano, te dé fuerza, fortaleza, paz, esperanza. Dios jamás deja a sus hijos solos. Aunque tú algunas veces te sientas solo, déjame decirte que tú estás aquí para consolar a otros, que yo estoy aquí para dar una mano, para extenderla, para hacer de bendición a aquellos que necesitan. De tal manera que podemos estar seguros, como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, el versículo 15. Esta es una invitación. Dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. De tal manera que, como dice el sabio, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozarse. En este caso, si hay gente que está llorando, usted tiene que sentir como ellos sienten. De tal manera que
No es suficiente sentir pesar por aquellos que tienen necesidad. No es suficiente sentir tristeza por aquellos que están en problemas o en dificultades. No es suficiente sentir lástima por el borracho, por el drogadicto, por la prostituta, por aquel que está en pecado. No es suficiente. Tenemos que simpatizar con ellos. Necesitamos empatizar, sentir lo que ellos sienten, porque tú tal vez un día estuviste allí, porque yo tal vez un día estuve allí. Si de gracia recibiste, hemos de dar de gracia. De tal manera que tenemos que muchas veces hasta llorar y sentir compasión como la tuvo nuestro Señor por ti, por mí, por él, por ella, por aquellos, por toda la humanidad. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día con el tema que nos muestra quién y cómo da consuelo y cómo tú y yo podemos ser un instrumento o un canal para dar consuelo a las almas. Veamos qué nos dice la lección.